¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿verdad? Sakura es sin duda un personaje interesante, es decir, obviamente es uno de los protagonistas, ¿no? A lo que me refiero es que Sakura no solamente era el vínculo entre Naruto y Sasuke, sino que también era un personaje femenino muy importante porque tomaba protagonismo cuando hacía falta. De hecho, esto para mí lo hacía muy bien, pero poco a poco fue perdiendo como su esencia o incluso hasta su personalidad, porque llegó a hacer cosas que jamás yo me imaginé que Sakura haría y que fueron... ¡ay, ni me recuerden! Pero luego fue genial otra vez. Ok, debo admitir que yo no soy el mayor fan de Sakura que hay, de hecho no me gusta demasiado, pero es por un preciso momento que ella hizo que... ¡Cristo! Pero de todas formas yo considero que es muy buen personaje y por eso voy a intentar ser neutral y explicar cómo fue su evolución en toda la historia de Naruto. Hola, ¿qué tal? Soy Dai y esto es la evolución de Sakura. Curiosamente nunca tuvimos demasiada información de Sakura al principio. Es decir, lo que sabíamos es que estaba enamorada de Sasuke y creo que ya está. Kishimoto realmente nunca le dio ese trasfondo como sí lo hizo con otros personajes. O cuando se lo dio resultó ser algo bastante normal. De hecho, sus problemas recaían en el autoestima y en el bullying. Pero creo que es algo positivo porque a pesar de no tener una historia súper trágica como todos los personajes de este manga, Sakura realmente tuvo momentos muy buenos y eso dice mucho de ella. Además, es refrescante que un personaje no tenga esa infancia traumática que todos tuvieron. Aquí nadie jugó a las escondidas con sus amigos, nadie. Todos tuvieron una infancia traumática llena de muerte y sufrimiento. Eso a ella le daba un punto de vista distinto a las cosas y hacía que la relación de los tres fuese muy interesante. O bueno, al menos al principio. Sakura era una niña con mucha habilidad. De hecho, era una especie de genio, no solo a nivel intelectual, sino también en las habilidades ninja, ya que tenía un control de chakra que nadie poseía. El problema es que este talento, a pesar de ser muy bueno, era uno que tenía que ponerlo mucho en práctica y desarrollarlo, por lo que daba grandes resultados, pero a largo plazo. Eso quiere decir que al principio Sakura nunca fue demasiado útil en los combates. Fue asignada al equipo 7 y con ellos emprendieron el camino de ser Chunin. El rol de Sakura al principio era ser ese Netsu que evitaba la sobrecarga del Naruto versus Sasuke. Algo que caía muy bien. Era esa persona que se preocupaba por otras cosas que no eran el Kyuubi o matar al otro Uchiha restante, lo que le daba un balance a todo. En los exámenes Chunin tuvo su primera oportunidad de brillar cuando Naruto y Sasuke se encontraban inconscientes. Su misión era protegerlos de los ninjas del sonido y mientras todos temblaban de miedo, ella demostró su valor. A mí la Sakura al principio me encantaba, es una confesión. La historia avanza y poco a poco se va dando cuenta de que Sasuke se aleja cada vez más en búsqueda de poder, ya que está tomando un camino lleno de ira, rencor, maldad y muchas serpientes. Por lo que la única en su momento que fue a dar la cara e intentar detenerlo fue ella, aunque sin éxito. Debido a la naturaleza del asunto y a lo que mencionamos anteriormente respecto a sus talentos, no le quedaba otra que pedirle a Naruto que por favor lo trajera de vuelta, algo que tampoco tuvo mucho éxito. 3 años pasan los cuales ella estuvo entrenando con Tsunade, una ninja con un talento similar al de ella, por lo que por fin pudo aplicar su talento después de tantos años. Desarrolló habilidades médicas y una superfuerza brutal. En teoría, cualquier persona que recibiera un golpe de ella debía por lo menos quedar inhabilitada. El problema es que a este punto, la velocidad, los ataques a distancia y los poderes visuales lo eran todo, por lo que para que ella lograra golpear a uno de estos personajes iba a ser bastante complicado. Ese es el motivo por el que su pelea contra Sasori, que fue muy buena, realmente fue la abuela Chiyo la que llevaba las riendas del combate, y solo lo utilizaba como si fuera una marioneta golpeadora. Pero a pesar de esto, aquí se destacó nuevamente algo importante de Sakura, que era su valor, ya que ella misma se ofreció para ello. De nuevo, sabiendo sus posibilidades y que tenía todas las de perder. Esto para una persona, en especial un personaje femenino en un shonen, es muy bueno. Pero bueno, luego de salvarle la vida al hermano de Gaara, un encuentro desafortunado con Kurama, quedarse ciega con el sol al ver a Sasuke y destruir algunos bichos en la invasión de Pain, ella se entera de que Sasuke ahora es parte de Akatsuki. Para empeorar la situación, Sai, porque no tiene más nada que hacer, fue a hablar con ella, por lo que fue a buscar a Naruto e hizo lo que para mí la terminó de enterrar como personaje. Fue a decirle a Naruto que ella estaba enamorada de él y que nunca se dio cuenta porque estaba obsesionada con Sasuke. Entonces, con la cara bien dura, le dice a Naruto que debería olvidarse de buscar a Sasuke porque ese tipo solamente ha roto su corazón y que él debería quedarse con ella. Obviamente, todos se dan cuenta de lo asqueroso, egoísta y terrible que fue la decisión de Sakura. Es más, si no es por Kakashi, Yamato iba a golpearla. Este es justo el motivo por el cual a mí no me gusta Sakura, es justamente por este momento. O sea, sí, yo entiendo que era lo que quería hacer, ella simplemente quería solventar el problema y darle una solución.
El problema es que para mí fue muy egoísta porque jugó con las emociones de Naruto, que es la persona que menos se merece esto. A partir de que ella hizo esto, yo no pude verla de la misma manera. Incluso yo sé que muchos fans tampoco, porque empezaron a salir memes y empezaron a salir toda clase de imágenes para burlarse de Sakura. Pero ese es el problema, realmente ese es el problema. Y sí, como mencioné, ella tenía su cordura y tenía muchas emociones encima y obviamente no fue la mejor decisión. Pero es que de verdad que fue lo peor que pudo haber hecho y de verdad a partir de ese momento yo no pude verla de la misma manera. Así de sencillo. Pero bueno, menos mal que Naruto no es ningún idiota. Bueno, a veces. Y la rechaza de inmediato. Por lo que acá toma otra decisión influenciada por su actual estado mental y decide ir por Sasuke ella sola y supuestamente matarlo. Por fin consigue a Sasuke y este le dice que si mata a Karin, la cual ya no tiene utilidad para él, entonces la va a aceptar. Ella dice que sí, pero en realidad solo quería acercarse para matarlo. Un plan que jamás iba a funcionar en condiciones normales. De hecho, Kakashi la salva de comerse un Chidori con papas, siendo esta la segunda vez que Kakashi la salva en menos de un día, Aunque más adelante también tiene otra oportunidad para lograrlo, pero decide no hacerlo, ahora siendo salvada por Naruto. Como pueden ver, algo interesante es que el rol de Sakura en Shippuden cambió por completo. Ya no era ese vínculo que nivelaba a los dos, ese balance de que hablé al principio del video, recuerdan. Más bien, ahora hacía todo lo contrario, potenciaba ese enfrentamiento y provocaba que la búsqueda de Sasuke fuese aún más insoportable. En teoría era la misma Sakura, pero el elemento Sasuke terminó también de desviarla a ella de lo que originalmente era. Pasó de ser esa chica llena de valor a una damisela en peligro que toma malas decisiones. La historia avanza hasta la guerra donde se reúne nuevamente el equipo 7. Acá por fin se ven los frutos de ese entrenamiento, ya que a diferencia del principio de Shippuden, ahora matarla era realmente complicado porque se regeneraba constantemente con todo el chakra que acumuló con los años. Así que podía lucirse y utilizar su superfuerza sin preocupación. Aunque para su desgracia en esta parte del manga ya todas las peleas eran con Megazord y explosiones a lo Dragon Ball, así que nuevamente iba a tener un papel más que secundario en las peleas. Aunque curiosamente más adelante tuvo la oportunidad de salvar el mundo evitando que Madara obtuviese todos sus poderes de nuevo. Todo lo que tenía que hacer era destruir el Rinnegan con un kunai como Obito se lo había pedido, pero no lo hizo. Aunque no todo parecía perdido, ya que cuando tenían a Madara al frente, el personaje más overpower del manga a este punto, pudimos ver de nuevo a la vieja Sakura. El mismo Kakashi dice que no la culpa por tener miedo, pero ella lo sorprende haciendo todo lo contrario y se lanza contra él, otra vez sabiendo que tenía cero posibilidades, pero que había una oportunidad de ayudar a Naruto y Sasuke. Este para mí fue un momentazo muy a lo Sakura, que de hecho de no ser por los poderes inventados que le dio Kishimoto a Madara hubiese funcionado. Luego de ayudar a Obito a traer a Sasuke de otra dimensión, y de esperar a que Naruto y Sasuke se golpearan en el Valle del Fin, ella va a buscarlos y a sanarlos, recibiendo una disculpa de Sasuke demostrando que de hecho Sakura es un personaje muy humano y que tanto ella como Naruto tomaron la decisión correcta. Y ese fue el resumen de la historia de Sakura. Puede sonar un poco obvio, pero el hecho de que Sakura dio la cara cuando la situación lo requería, o bueno, la mayoría de las veces, hace que ella siempre gane protagonismo. Es un gran punto a favor. Ella estuvo afectada por muchas cosas y sus sentimientos jugaron un papel muy importante. Cometió muchísimos errores, pero esto es algo positivo porque para mí eso hace que el personaje sea muy humano, a diferencia de otros que tenemos en el manga. Está bien que te preocupes por tus amigos, el preocuparte por los demás para mí es algo positivo, pero Sakura lo lleva a un extremo que no es saludable. A lo que me refiero es que ella estuvo todo Shippuden sin ni siquiera avanzar en algo en su entrenamiento. Yo sé que estaba esperando que el sello se le formara en la frente, pero ella tenía que saber que eso iba a tardarse bastante y tenían una guerra de por medio, tenían un combate contra Katsuki, tenías que rescatar a Sasuke. ¿Por qué no intentas hacer una especie de entrenamiento? En mi opinión, Sakura no sé, para mí es una debilidad porque hace que el personaje no se desarrolle a menos que alguien más venga a ayudarla. Si ella tuviese un poco de preocupación por sí misma, estoy seguro de que hubiese sido mucho más útil, por lo menos a nivel de combate, ya que el talento y la inteligencia lo tiene, pero no tiene ese deseo de preocuparse por sí misma. Sí, bueno, Sasuke es la debilidad de prácticamente todos los personajes. Cada vez que aparece Sasuke algo malo ocurre. Pero obviamente Sakura es el personaje más afectado por Sasuke. No estoy bromeando con lo que voy a decir. Cuando ella escuchaba la palabra Sasuke, su mundo se terminaba. Puede que no muchos se los tomen en serio, pero Sakura cada vez que escuchaba la palabra Sasuke, el mundo se le caía y se le ponía al revés. Era como que si alguien dijese Voldemort y vinieran los dementores o no sé quién viene. Es exactamente lo mismo. Es cierto que ella estaba enamorada de Sasuke, pero en mi opinión parecía más como una especie de obsesión. Esto realmente no es su culpa porque todos estaban súper enfermos con Sasuke, así que...
Al principio de Naruto ella era muy decidida y tenía mucho valor, por lo que cada vez que la situación lo requería ella tomaba un protagonismo. Sin embargo, en Shippuden no tanto, ya que estaba opacada por el asunto de Sasuke, que de hecho para mí se transformó en una especie de damisela en peligro. Pero al final de Shippuden logró recuperar su esencia y esto es algo muy difícil de lograr. De hecho, la Sakura de The Last y la de Boruto son uno de mis personajes favoritos. No solo por su diseño y que se le ve el ombligo, sino porque me recuerda a la vieja Sakura, esa Sakura que muchos admiraban. Por lo que a pesar de todo, para mí, Sakura es un muy buen personaje que merece ser recordada como una de las protagonistas de este gran manga. Hey, ¿qué tal? Si te gustó el video, regálame un like poderoso, me ayuda muchísimo. Y si te gustó este estilo de video, porfa suscríbete, vendrán muchos más y de distintos animes. Nos vemos hasta la próxima.